Qué bueno que continúa con nosotros y la pregunta del día la volvemos a poner a su consideración. ¿Qué mexicano pasa por mejor momento en la Liga de Europa que esté jugando, ya sea Italia, ojalá fuera Italia, ¿no? Francia, en Francia sí, en España, Alemania. Bueno, pues la Major League Soccer, vamos a ver, la Superliga. Esa es otra. Bueno, vamos con Giovanni, siguiendo con el análisis de los jugadores mexicanos en Europa. Giovanni, que ahora está enrollado ya en el Mallorca. Y digo enrollado sí porque es un rollo la vida futbolística de Giovanni. Ha pasado por equipos mexicanos, ingleses, españoles y no logra crecer. Se le está preparando un gran debut a Giovanni. Vamos a ver si eso no le pesa en el Mallorca. A mí me parece que, bueno, aclarando, ¿no? Mexicanos, equipos mexicanos, Giovanni no militó, ¿no? Ha tenido vamos con la selección. Con el paso de la selección. Me parece que Giovanni está a nada de precisamente, don Enrique, dejar de ser promesa, dejar de ser prospecto para convertirse en un jugador que ya vaya teniendo solidez. Le veo muchísimo talento a Giovanni, ahí está en pantalla en su última presentación. Le veo un jugador muy talentoso, de esos que tienen chispa, que tienen además mucha inteligencia. Me gusta mucho el fútbol de Giovanni. Ahí desafortunadamente también la influencia de su padre y las lesiones. El contrato que le hicieron firmar con el Tottenham fue verdaderamente muy dañino para su carrera. A mí me parece un jugador con extraordinarias facultades. Me gusta mucho. Creo que tiene una gran calidad. Ahora, el principal enemigo de Giovanni es Giovanni. Le gusta mucho la pachanguita, le gustan los tragos, le gustan las muchachas. Es que los vuelven locos muy temprano, don Enrique. Cuando ganaron el de la Sub-17, yo por eso nunca he estado de acuerdo en que se tome tanto en cuenta ese tipo de cosas. Aquí en Puebla, en los 40, un jugador extraordinario, Chapela Cubro, pero de veras buenísimo. Incluso lo recomendaron para llevarlo a Argentina en aquella época. Y tenía clase de primerísima calidad. ¿Y qué pasó? Los tragos. Claro. Y eso les impide crecer a su verdadero nivel. Sí, porque Giovanni no ha sido consistente. Esa es la realidad. No ha tenido consistencia. No ha tenido Salió del Barcelona. Él ya tenía un puesto diferente al de Jonathan, porque él ya era parte del Barcelona en partidos importantes, ya era un sustituto importante de Ronaldinho, ya era parejilla ahí de los delanteros importantes. De repente cayó en un bache y no ha conseguido la consistencia. Es el problema de Dos Santos. Mientras sigue así, digo, o te dedicas a ser estrella, claro, y si no, acabas por no ser nada. Bueno, el caso de Héctor Moreno. Los defensas centrales, esa posición en los mexicanos parece es de lo más socorrido en su incursión por los equipos de Europa. Él es un baluarte del equipo del Español de Barcelona, de los famosos periquitos, como le dicen a este equipo. Bueno, pues es de los que se mantiene una jornada y otra como titular. Desde que estaba en el fútbol holandés, me parece que Héctor Moreno ha demostrado ser un jugador muy consistente. Me parece su función muy consistente, muy puntual. Desafortunadamente también caemos en lo mismo. La posición no le ayuda mucho para brillar. Hace buena labor. Me parece que ha tenido buenas actuaciones con la selección nacional y es un jugador que ahí va con su carrera bien, en ascenso todo el tiempo. Pues yo diría que apenas está empezando. Es el amanecer, ¿no? De su carrera. Es una buena carrera prometedora, pero ahí fíjate que es inversamente proporcional a lo que comentábamos de Jonathan, porque me da la impresión de que Moreno sí está por encima, sí ha demostrado constancia por encima del equipo en el que está. A mí me gustaría ver a Moreno en un equipo con mayor exigencia, un equipo mejor, porque ha demostrado mucha consistencia. A mí me gustaría que Giovanni tuviera el empeño profesional. Profesionalismo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay un jugador también que en lo personal a mí me llama muchísimo la atención. Se puede decir que es el gran veterano de los mexicanos en Europa, y me refiero a Andrés Guardado, ya por los años que lleva jugando allá. Lo hizo con el Deportivo La Coruña, se fue incluso a la Liga de Ascenso con el Deportivo La Coruña y ahora tiene su gran oportunidad con uno de los cuadros importantes del fútbol de España, que es el Valencia. Yo creo que es la forma de crecer de Andrés Guardado y de demostrar que ya puede dar el do de pecho. Fíjate que madurez, ¿no? ¿De quién hablan? De Andrés Guardado. Deja ponerme de pie. Muy bien, señor. Es un gran jugador, pero magnífico. Y además
aguantó el descenso. Y aguanta y lleva todas. Aguantó el descenso, se quedó ahí en el deporte. La prensa y la afición allá en España lo responsabilizaban incluso de no haber tenido buenas actuaciones. Es otro boleto. A mí me parece que es magnífico. Para mí es el mejor, el de más talento, para porque se les olvida ya cuántos años lleva Guardado en España. Que el Deportivo La Coruña descendió, ese es otro boleto, pero cuando él llegó, el equipo estaba en primera división. Se quedó en la parte del descenso, ayudó, fue parte fundamental en la recta final de la temporada para que el equipo regresara. Bárbaro, y ahora está con un equipo importante. Yo diría que de los equipos después del Atlético de Madrid, quizá en España, digo, jerarquizando al Real, luego al Barcelona, luego al Atlético. Como debe ser. Yo creo que el Valencia está entre esos equipos importantes de España, ¿no? Digo, no va a pelear el título, estamos de acuerdo. Pero sí se puede meter a la UEFA. No va a pelear el título, pero sí tiene mayor exigencia que estar en el Stuttgart, estar en el Agasio. Sí, él puede pelear por el campeonato de peso welter. Pero menos, don Enrique. Digo, pero por el equipo. Es más ligerito todavía. Pero que él pelee por el título, no. Yo creo que Guardado sería un... Tiene que ser el equipo, ¿no? Claro, Guardado. claro. Además, Guardado y Giovanni Dos Santos... no va a pelear por el título. Y necesita estar en un equipo que pelee por el título. No, pero donde esté Guardado, mi respeto. Sí, porque además Guardado y Giovanni... Y pocas veces me pongo de... Yo insisto que Giovanni y Guardado son de los jugadores que también más le aportan a la selección cuando son llamados. Sí, pero Giovanni es muy inconsistente, ¿no? El caso de Guardado mantiene esa constancia. Nos vamos con Carlos Vela. Está en una temporada de consolidación con la Real Sociedad, pero en una inútil pelea, se dice, con la selección mexicana de fútbol, a la que él quiere regresar. Ahora considera que es su tiempo para jugar con la selección mexicana. Bueno, más allá del tema de la selección nacional, que me parece que es una decisión muy respetable, estamos viendo en pantalla a Carlos Vela, me parece muy, muy respetable si quiero no venir a la selección nacional. Yo también diría que Carlos Vela es uno de los grandes proyectos del fútbol, del balompié, como a manera de exportación. Me parece que Carlos Vela está dando el estirón, está creciendo, y ese crecimiento es doloroso, pero finalmente Carlos Vela es un muy buen jugador, es un muy buen prospecto, no sé si coincidan. Sí, yo creo que está en el tema, yo no le he visto ese estirón, francamente, ¿no? En el Arsenal estaba en un equipo importante, tuvo oportunidades, creo que batalla mucho con las lesiones. Creo que el gran problema de Carlos Vela es que es un jugador de los que llamamos en el deporte de cristal, que no es constante por las lesiones, y de hecho por eso sale del equipo del Arsenal de Inglaterra, pero pues es de esa camada de jugadores, de esa generación de jugadores que ganaron el campeonato del mundo de la sub-17 con Chucho Ramírez, y de los que se esperaba incluso más que el mismo Giovanni Dos Santos, ¿no? Pero creo que no ha sido consistente, creo que se lastima demasiado. ¿Pero no te parece que es un muy buen jugador? No, bueno, es que si hablamos de jugadores que están en Europa, pues es que todos son buenos jugadores. No, y él es buen delantero. Bueno, pero él no desentonó en la Real Sociedad. Nacional, Bueno, sí, pero le falta consistencia, digamos. Pero al final de cuentas reunió las expectativas que quería la Real Sociedad con él. Fue el mejor goleador del equipo la temporada pasada. Es decir, pues sí, insisto. O sea, como jugador extranjero reunió. Evolucionó de una liga menor a España. Dejémoslo ahí y que Dios lo bendiga. A ver, ¿cómo? Perdón. ¿Evolucionó de dónde? De una liga menor. ¿A qué te refieres con una liga menor? A donde estaba jugando, francamente. O sea, ¿en dónde estaba jugando? Carlos Vela ha tenido una evolución, ha sido ascendente su carrera. O sea, ¿tú crees que salir del Arsenal y llegar a la Real Sociedad es una evolución en su carrera? Como liga, sí. No, hombre. ¿Cómo como crees? liga, sí. No, Claro que ni sí, liga ni club, hombre. ¿Cómo crees? Es mucho más competitiva. Escucha lo que voy a decir. Competitiva. La Liga Premier de Inglaterra que la Liga de España. Mucho más. Y el Arsenal es un equipo protagonista de la Liga Premier. La Real Sociedad. No, pues sí, pero ¿de qué te sirve estar en un equipo protagonista? No, yo no estoy diciendo que sirva. Yo lo que digo es que su carrera no ascendió, Beto. Sí, no. Pablo lo que dice es que su carrera mejoró es titular al salir. Y tiene una proyección más importante que la que proyección tenía importante claro que sí, en la Real Sociedad. Claro por favor, hombre. Tiene nombre de sanatorio. No jugaba. Hombre, no. ¿Cómo va a tener proyección en la Real Sociedad? ¿En la banca? No. Pudo estar. En el Arsenal ya era parte del equipo en los juegos de Copa, de la Copa FA. Él era el titular. Bueno, en la Copa. Y en la Liga Premier él fue, bueno, es que este es el Arsenal de Inglaterra. O sea, no estás tampoco. Estamos hablando de un gran equipo fuerte. Entonces, en la banca. Es que tiene razón él. Vamos, ni se puede comparar el Arsenal con
Yo lo que digo es que tú mencionaste que había subido de nivel al llegar a la Real Sociedad. Yo creo que sí. Yo digo que está teniendo mayor proyección. Bueno, vamos a cerrar esta discusión con un jugador, Rafa Márquez. Rafa Márquez es un jugador que está de salida ya en el fútbol, retirándose prácticamente en el fútbol de los Estados Unidos, pero que ahí deja Rafa Márquez, después de Hugo Sánchez, para mí lo mejor que ha habido en Europa, aunque con más éxitos que Hugo Sánchez, sobre todo en cuanto a títulos y en cuanto a Champions. Diferentes posiciones, diferentes equipos, diferentes... A ver, vamos a hablar serio. Ahora sí te echaste la del helado. No, pero ¿cómo no? ¿Vamos a hablar seriamente? Sí. Bueno, ¿es una vacilada o qué? ¿Cómo que si hablar seriamente? Entonces lo que consiguió Rafa Márquez es vacilada. Es enorme. No. Ganar la Champions. Rafa Márquez fue una estrella en el Barcelona y es un gran jugador. Ahora, Hugo Sánchez se le cuece aparte, ¿eh? Es el mejor de todos los tiempos. A Hugo hay que compararlo con lo mejor de toda la historia. A Hugo hay que compararlo con lo mejor de toda la historia del fútbol. Sí, diferentes posiciones. Uno es un centro delantero y otro es un defensa central. Pues es más Por difícil ser centro delantero que defensa central. Pero es que... Siempre será más difícil construir que destruir. Es que no me escuchan. No me escuchan. Yo dije, Hugo Sánchez, después de Hugo Sánchez, el siguiente jugador más importante que ha tenido el fútbol mexicano es Rafa Márquez. Sí, pero y todos protestaron. No, pero luego dijiste que los logros de Rafa Márquez habían sido más importantes. Éxitos había tenido más éxito. Sí, no, para nada. Destacable lo de Rafa Márquez. No hay punto de comparación. Destacable lo de Rafa Márquez. Es muy... Está bien. ¿Pasará la historia? Lugar está bien, sí, pero no. ¿Va a pasar a la historia Rafa Márquez? Sí. Yo creo que Rafa Márquez además ha hecho 2 muy buenas Copas del Mundo, además de los grandes logros con el Barcelona, que son indiscutibles. Pero creo que en la Copa del Mundo también ha sido un jugador emblema de la selección nacional. Yo creo que desde, ¿qué podemos señalar antes de este capitán? Porque él ha sido el capitán. Beto Aspe fue el capitán 3 mundiales. Por ahí la figura de Jorge Campos fue predominante. Yo creo que él ha seguido y ha tomado esa estafeta. Lo que Hugo no logró en la selección. Sí. Ahí sí lo podemos... Ahí te digo, eran diferentes selecciones. Eran diferentes selecciones. No, eran diferentes selecciones porque eran diferentes años. Por supuesto. Entonces no podemos comparar. Bueno, Hugo es el mejor. Ya. Bueno, nos vamos a ir a un corte. ¿Qué les parece si nos vamos con la pregunta del día? ¿Qué mexicano pasa por mejor momento en su incursión por las ligas de Europa? Es la pregunta del día. Tome parte y denos su respuesta. Bueno, ya...